Buenos días, ¿qué tal? Como os ha comentado Clara, hoy vamos a hablar de OpenSea Virtualization y antes de nada presentarme. Mi nombre es Asier Fidón, llevo unos 6 años, 5 años y medio en Red Hat. También he trabajado anteriormente como con productos Red Hat, con proyectos open source, otros 6 años más o algo así, como contractor y tal. O sea, tengo mucha relación, ¿no?, con productos Red Hat durante muchos años. Empecé en el mundo de infraestructura como sysadmin, administrando sistemas Linux. Pasé a temas de automatización con SalStack, Ansible, eh, Puppet, este tipo de herramientas de automatización. Y nada, luego pasé un poco a mundos de virtualización tradicional, pasé a un poco mundos de cloud con OpenNebula, OpenStack y cositas así. Y los últimos 5 años o 6 años los he dedicado enteramente a OpenShift y sobre todo OpenShift y OpenShift Infra, ¿no? Instalación de OpenShift, diseño de OpenShift y todo lo que está un poco por encima de OpenShift, como puede ser GitOps, Pipelines, Service Mesh, Serverless, bueno, todo este tipo de soluciones que están por encima. Por eso aquí en la presentación veis mucho sobre desarrollo, Linux, contenedores, DevOps y este tipo de cositas, ¿no? Por estos años que llevo trabajando con OpenShift. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Así en resumen, bueno, vamos a hablar sobre OpenShift, evidentemente, ¿vale? Que es nuestra plataforma para desplegar y desarrollar aplicaciones en un modelo hybrid cloud o multicloud. Veremos esto un poquito más en detalle, qué significa. Vamos a hablar también de virtualization desde el punto de vista bueno, para nosotros OpenShift Virtualization es una solución que se integra dentro de OpenShift que nos va a permitir tener contenedores y máquinas virtuales en una misma plataforma, una plataforma única, que está bajo el paraguas de Kubernetes. ¿Cuál es la parte positiva? Al final, hay muchas, ¿no? Pero una de las partes más positivas es que en nuestro proceso de modernización, todas las compañías al final están modernizando las aplicaciones, ¿no? Tú tienes aplicaciones normalmente que están desarrolladas en microservicios, con sistemas, digamos, o tecnologías más modernas y aplicaciones que están corriendo en máquinas virtuales. Pues ahora la idea es tener una plataforma única para poder meter todas tus aplicaciones en esa misma plataforma y adaptarse a las diferentes velocidades de modernización que cada compañía pueda tener. Ese es un poco el objetivo. Y luego tenemos MTV, que es Migration Toolkit for Virtualization. Veremos que, bueno, hay más Migration Toolkits, le daremos una vueltecita, pero lo que nos va a permitir el Migration Toolkit for Virtualization es mover cargas de una forma sencilla desde sistemas de virtualización tradicionales a este sistema de virtualización más moderno dentro de OpenShift, ¿vale? Ese es un poquito el objetivo para hoy. Bueno, sabemos que no hay, o sea, hay muchos escenarios o no hay un escenario único o un patrón de escenarios en cuanto a todas las compañías, ¿no? Que sea global a todas las compañías en cuanto a cómo están ahora sus sistemas de virtualización y sus aplicaciones desplegadas. Hay muchos factores, hay muchas variables, digamos que hay un ecosistema bastante rico, ¿no?, en este aspecto. Pero sí que sabemos que en ciertos patrones tenemos ciertos gaps y ciertas ventajas en ciertos patrones de arquitectura, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando tenemos sistemas de virtualización legacy y aplicaciones que están en sistemas de virtualización tradicionales con unos modelos tradicionales de despliegue? Lo que sí que vemos aquí es que normalmente hay una baja evolución o una baja capacidad de evolución de las aplicaciones, ¿no? Introducir nuevas features nos cuesta bastante. Los tiempos de puesta en producción son más largos. Normalmente se requiere marcha atrás porque los cambios son más grandes y suele haber problemas en los cambios, en las subidas a producción de las nuevas versiones. Al final, ¿en qué redunda esto? Al final en que la productividad del desarrollador normalmente baja y por tanto los incrementos de los costes suben, ¿vale? Es un poco lo que vemos relacionado con estos entornos de virtualización legacy. Si vamos a unos entornos en los que tenemos una infraestructura modernizada, nuevas infraestructuras de virtualización más modernas como OpenShift Virtualization, lo que sí que vemos es que podemos hacer, nos podemos beneficiar del cloud en cuanto a escalabilidad y elasticidad de las plataformas. También vemos que al tener un modelo operacional único, reducimos los costes operacionales, sobre todo
si los que vengáis de OpenShift versión 3 a OpenShift versión 4, donde tenemos un montón de operadores y hay un montón de software que nos ayuda a operar la plataforma en un modelo descriptivo muchísimo más sencillo, pues esto al final redunda en que los costes son más bajos y, por tanto, en general, la eficiencia y el reliability de los sistemas de TI, pues en general son mejores, ¿vale? Y bueno, luego ya tenemos el sumum, ¿no? De donde ya tenemos una plataforma, digamos, moderna, donde tenemos un sistema de despliegue de aplicaciones DevOps, ¿no? Donde tenemos aplicaciones en contenedores, en máquinas virtuales, donde todo está junto. Y aquí sí que está claro que tenemos unos beneficios, como por ejemplo, pues la velocidad de innovación nos va a permitir hacer más despliegues, más rápido hacia microservicios, donde tengo menos incertidumbre cuando hago una puesta en producción. Esto va a incrementar los outputs, ¿no? El trabajo que los desarrolladores me van a poder entregar, porque son plataformas que están realmente diseñadas para que los desarrolladores puedan trabajar de una forma eficaz y, por tanto, se sobreentiende que vamos a tener un revenue anual mayor, ¿no? Entonces, esto es un poco los 3 escenarios que nos encontramos de forma con diferentes variables, como os he dicho, pero bueno, virtualización legacy, sistemas de virtualización más modernos y, por último, sistemas de virtualización o plataformas de contenedores con virtualización con todo junto y ya un modelo DevOps de despliegue más ágil. Bueno, simplemente si habéis estado en una presentación de Red Hat de producto, siempre aparece esta imagen. Siempre nos gusta explicarlo o nos gusta incluirlo, más que nada para tener una visión un poco de challenges o los gaps que intenta resolver Red Hat con productos en entornos empresariales donde hay despliegue de aplicaciones. Bueno, simplemente como comentaba antes, hablábamos de Hybrid Cloud, Multicloud. ¿Por qué hablamos de Hybrid Cloud o Multicloud? Porque para nosotros OpenShift, nuestra plataforma, nuestra distribución, digamos, de Kubernetes, se puede instalar casi en cualquier sitio, ¿no? O en cualquier sitio. Puedes instalarlo en físico, puedes instalarlo en virtual, puedes instalarlo en un cloud privado o en un cloud público, en Edge. Al final, cualquier sitio donde se pueda instalar un Red Hat Enterprise Linux, un Red Hat Enterprise Linux Coreo, ¿vale? Que es nuestro sistema operativo orientado a plataformas de contenedores. Y encima de aquí va OpenShift. La diferencia digamos, entre OpenShift y Kubernetes, supongo que ya la sabéis, pero si no os la cuento, son los servicios que nosotros incluimos con nuestra distribución de Kubernetes. ¿Qué servicios tenemos, por ejemplo? Servicios de instalación. ¿Cómo puedo instalar mi clúster de forma sencilla en todas estas plataformas? Con un sistema sencillo, ¿no? El tema de hacer actualizaciones, de cómo puedo incrementar, o sea, cómo puedo implementar autenticación para acceder a estos clústeres, ¿no? Este tipo de seguridades, los registries para almacenar mis imágenes de contenedores. Y ahora también contenedores, como siempre, ¿no? En distribuciones de Kubernetes y gracias a OpenShift Virtualization con máquinas virtuales también. Encima de esta capa que vemos aquí como Kubernetes Services, no sé si se ve mi puntero, dame un segundo. A ver. Vale, pues no se ve el puntero. Bueno, no, ¿se ve algo? Aquí verdecito, ¿no? Vale. Bueno, a esta altura sería... Uy, hacia abajo. De 2 hacia abajo. Vale, bueno. Está aquí a la derecha, tengo el puntero que es muy finito, ¿vale? Pero bueno, se ve aquí. Simplemente, pues aquí estamos en OpenShift. Encima de aquí tendríamos servicios, digamos, que nos van a cubrir, como decía, ciertos gaps en el despliegue de aplicaciones o ciertos challenges, ¿no? Ciertos retos que nosotros tenemos a la hora de desplegar arquitecturas de microservicios dentro de OpenShift. Tenemos servicios de plataforma, de Platform Engineering. Aquí sí tenemos pues Service Mesh, GitOps, Pipelines, todo ese tipo de servicios serverless. Tenemos servicios de aplicaciones, como puede ser los lenguajes y los runtime que soportamos, API Management, temas de mensajería con Kafka, bueno, ciertas soluciones que nos van a permitir desplegar aplicaciones basadas en microservicios, luego servicios de datos, como puede ser base de datos, cachés, y ahora, que creo que no habéis seguro escuchado hablar de esto, sobre OpenShift AI, ¿no? Inteligencia artificial, Machine Learning, y luego servicios para los desarrolladores, aparte de de la consola de OpenShift de desarrollador y los diferentes CLIs, también tenemos un IDE web que te va a permitir tener un entorno de desarrollo muy sencillo
que corre dentro de OpenShift y te va a permitir a la vez, o sea, trabajar de una forma más ágil con, por ejemplo, Code Ready Workspaces, ¿vale? Y luego Code Ready Containers, bueno, para poder tener un entorno de desarrollo en tu máquina local. Y por encima de esto, cuando ya tenemos múltiples clusters de OpenShift y trabajamos en un modelo empresarial complicado, o complicado me refiero, más completo, ¿vale? Tenemos diferentes soluciones, como por ejemplo RHCM para manejar múltiples clusters, gestionar políticas, compliance, configuraciones, configuraciones cross a todos estos clusters. Luego tenemos RHCS para seguridad en construcción, en despliegue y en runtimes, ¿vale? Somos capaces de detectar si en un contenedor se está ejecutando un comando que no queremos y poder erradicar, ¿no?, ese comando o parar ese contenedor. Registro global y luego, por último, un servicio de, el registro global se llama Quay para dar el dato, y luego tendremos ODF, OpenShift Data Foundation, para manejar almacenamiento dinámico en estos entornos de contenedores, ¿vale? Un review de todo el portfolio de Red Hat en 30 segundos. Complicado. Vale. De lo que estábamos hablando era y lo que es clave, ¿no?, para esta charla, Red Hat OpenShift Virtualization. Básicamente, como os decía, ¿qué es lo que es? Es una plataforma, o sea, lo que es OpenShift Virtualization es una solución que lo que me va a permitir es desplegar máquinas virtuales en OpenShift, en la plataforma donde voy a poder desplegar y desarrollar todas mis aplicaciones de mi compañía, independientemente de que si son más legacy y están desarrolladas hace tiempo y quiero migrarlas, o aplicaciones a futuro basadas en microservicios, etcétera. Lo más importante en esta plataforma única es que tenemos un sistema de, un modelo operativo común para contenedores y para máquinas virtuales. Lo que os decía un poco antes, ¿no? Esto lo que va a permitir es optimizar ese modelo operacional de mis cargas, tanto sean aplicaciones en contenedores o máquinas virtuales. El performance y la estabilidad. Esto es un tema bastante curioso, ¿no? Y puedes hacer la pregunta de, jolines, si es una solución relativamente nueva, imaginaros que OpenShift lleva en el mercado, no sé, 10 años, 8 años, si es una solución relativamente nueva, la estabilidad y el performance, ¿no? ¿Cómo lo has afinado? Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque damos esta información porque los sistemas de virtualización que están en OpenShift Virtualization, que forman OpenShift Virtualization, son exactamente los mismos que están en Red Hat Virtualization y en OpenStack. Exactamente el mismo stack de virtualización. Luego lo revisaremos en más detalle, pero no ha cambiado nada, ¿no? Ha cambiado la forma en la que trabajamos con ello, pero no en esencia las tecnologías de virtualización que llevamos muchísimos años utilizándolas. Simplemente comentaros que el proyecto open source se llama Qubit, ¿vale? Que está dentro de la Cloud Native Computing Foundation. Eso básicamente es Red Hat OpenShift Virtualization, ¿vale? Se basa en este proyecto y es uno de los top 10 de la Cloud Native Computing Foundation. Si ya más o menos conocéis esta fundación, bueno, pues al final aquí se engloban los proyectos open source más importantes. En este momento, Qubit tiene más de 190 compañías, ¿no?, que están contribuyendo al código de esta solución, ¿vale? Por supuesto, está incluido en la suscripción de OpenShift, de Red Hat OpenShift, porque al final es un elemento para nosotros core, entonces está incluido en la suscripción. Y otro dato interesante es que todas las máquinas RHEL que corran en OpenShift con OpenShift Virtualization están suscritas, están incluidas, ¿no?, en la suscripción, que eso es un dato también bastante interesante desde el punto de vista de costes. Y bueno, hay una matriz de compatibilidad con soportes de Windows, luego veremos un poquito más en detalle esto, pero tienen múltiples versiones de Windows que se pueden desplegar en OpenShift Virtualization, en una matriz de compatibilidad para que se pueda chequear. Y bueno, por último, lo que os decía, simplemente esta imagen refleja un poco que las tecnologías, el stack de tecnologías de virtualización son exactamente los mismos, ¿no? ¿Qué cambiamos? Cambiamos, por un lado, la capa de arriba, que son los CLIs con los que hablamos con las plataformas. Por ejemplo, cuando tenemos Red Hat Virtualization, teníamos un CLI para Red Hat Virtualization y una consola. Cuando tenemos OpenStack, tenemos un CLI y una consola, Horizon, ¿no?, para manejar la virtualización. Ahora tenemos la consola de OpenShift, ¿vale? Pero es
el fundamento por debajo es exactamente el mismo, que es KVM, QEMU y las librerías de Libviz para poder definir los dominios, las redes y todo este tipo de cosas. La diferencia es que en OpenShift Virtualization encapsulamos estas librerías de Libviz y dentro de un contenedor, y la máquina virtual reside dentro del contenedor. Por tanto, al residir dentro de un contenedor la máquina virtual, ya se puede trabajar como si fuera un contenedor en sí mismo, pero por debajo la tecnología que subyace es exactamente la misma, ¿vale? Y hasta aquí esta primera parte. Os voy a simplemente mostrar, voy a mostrar pantalla y voy a hacer una pequeña demo simplemente para crear una máquina virtual y que veáis, ¿no?, cómo sería la creación de una máquina virtual en esta plataforma. Vale, se ve pantalla en un bucle infinito. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues esta es la consola de OpenShift, ¿vale? Al final no sé si la conocéis, pero bueno, es una consola un poco donde yo veo cómo está mi clúster. Bueno, puedo ver el estatus de salud del clúster, algunos mensajes importantes, los detalles de mi clúster. Bueno, hay una serie de informaciones, ¿no? Cuánta CPU tengo consumida, memoria, de todas las cargas que están dentro de OpenShift. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer para poder trabajar con OpenShift Virtualization si tengo un clúster de OpenShift? Bueno, principalmente lo primero que hay que hacer es instalar el operador. Si veis aquí, yo tengo un operador instalado que se llama OpenShift Virtualization. Este operador es el que me va a permitir trabajar con objetos que entre ellos están máquinas virtuales, que me va a crear por debajo, ¿no?, hacer toda la creación de los objetos necesarios para desplegar mis máquinas virtuales. Vale, cuando yo instalo este operador OpenShift Virtualization, veréis que va a salir un nuevo menú, ¿vale?, que se llama Virtualization. En este menú de Virtualization, ¿qué es lo que tengo? Bueno, principalmente, si voy a Overview, voy a tener una visión general, dependiendo de en qué proyecto me ubique. Un proyecto dentro de OpenShift es con una pequeña partición, por llamarlo así, del clúster virtual, ¿vale?, donde yo tengo aislados mis recursos y puedo controlar qué recursos tengo en cada uno de estos proyectos, ¿no? Es la partición lógica del clúster, ¿vale? Aquí tendré un overview. Si tengo todos los proyectos seleccionados, pues tendré un overview de todas las máquinas virtuales que tengo dentro de mi clúster, ¿no? Bueno, pues tengo 3 máquinas virtuales, tengo 2 gigas de almacenamiento, no sé, 1 giga con 18 de memoria, ¿vale? Y tendré una visión general de qué máquinas están corriendo, si tengo máquinas en error, pausadas, migrando. Bueno, tenemos aquí información general y una serie de métricas. También tenemos el catálogo. El catálogo, que es cuando yo creo máquinas virtuales, pues tengo que tener un catálogo, ¿no?, para poder crearla, ¿no? Imaginaros, tengo aquí CentOS, tengo una Fedora, tengo RHEL. Bueno, son las máquinas que yo ofrezco, el catálogo de máquinas que yo ofrezco para que se puedan crear de forma automática con templates dentro de OpenShift Virtualization. Y bueno, tengo máquinas virtuales. Estas serían todas las máquinas virtuales que tengo. Luego las revisaremos un poquito más en detalle, pero si yo selecciono un proyecto en general, en este caso el proyecto se llama Sier, veis que no tengo ninguna máquina virtual, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una máquina virtual. La vamos a crear desde una plantilla que he creado que se llama Fedora. Es una máquina Fedora con un HTTPD, no tiene más que un Apache, algo simple. Voy a ir a la... le voy a dar hide. Voy a ir a la parte de creación de máquina de forma custom, ¿vale? Para poder hacer mi configuración, le voy a cambiar el nombre, le voy a dar el nombre Fedora HTTPD, ¿vale? Le voy a guardar, así se va a llamar la máquina virtual, los discos que corresponde. Aquí podría hacer la configuración tanto de networking, ¿vale? Agregar mis interfaces. Por defecto, no sé si habéis trabajado con OpenShift, pero por defecto una máquina virtual va a tener una interfaz en la red, en la SDN, ¿no?, en la red interna de OpenShift. Se pueden agregar redes externas, se pueden agregar VLANs. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Voy a agregar una red adicional simplemente para que veáis. Bueno, tengo una red adicional, voy a agregar un interfaz en la red adicional para que veáis que yo puedo tener diferentes IPs y diferentes direccionamientos, ¿vale? De tipo, bueno, es un interfaz de tipo bridge que se agrega a la VLAN 0 que tengo en este namespace, ¿vale? Y, bueno, pues le doy a Save, ¿vale? Tengo estos dos interfaces, podría hacer lo mismo con los discos si tuviera múltiples discos, etcétera. ¿Y qué hago?
voy a crear la máquina virtual y lo que hago es que esta máquina virtual arranque automáticamente una vez la haya creado, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, aquí vamos a tener una visión general. Como veis, dentro de las máquinas virtuales, vuelvo otra vez a este menú, veis que tengo una máquina virtual corriendo con una serie de datos, ¿vale? Y dentro de esta máquina virtual, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver información como métricas. Ahora mismo no están rellenas porque tiene poco tiempo, ¿no? La de vida a la máquina, pero bueno, veréis que podremos ver métricas como la memoria, uso de CPU, storage, ¿no? Un poquito de información. También podemos acceder a la configuración a nivel de storage, de network, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo, importante también, aquí tenemos la consola. Podemos ver cuando la máquina va arrancando o en qué estado se encuentra y en este caso veis que ya la máquina ha arrancado, ¿vale? Como aquí, básicamente, lo que podría hacer ahora mismo es autenticarme, ¿vale? Me autentico con el usuario Fedora, la password no me la sé, está aquí arriba, un segundito, la tengo aquí arriba y la puedo copiar y bueno, la puedo pegar, ¿no? Le doy a permiso para que permita y ya estaría dentro de la máquina virtual. Vale, si veis la máquina virtual, os decía que teníamos dos interfaces, ¿vale? Como veis, tenemos una interfaz, para mí, imaginaros un interfaz público y un interfaz privado. El interfaz público, pues sería accesible, imaginaros, desde una consola externa. Imaginaros que este es mi servidor externo. Bueno, pues yo puedo llegar aquí y hacer un curl, ¿vale? Y mi servidor Apache ya está levantado. Que lo quiero hacer, claro, ¿qué tendría que hacer para darle a esta IP, para darle acceso? Pues seguramente tendría que crear si tengo varias máquinas, igual tendría que crear un servicio balanceado y dentro de ese servicio balanceado un nombre, ¿no? De máquina y un nombre de servicio balanceado para poder llegar a las máquinas, ¿vale? Esto te lo resuelve de una forma bastante sencilla, al igual que lo hacemos con aplicaciones, lo podemos hacer con máquinas virtuales dentro de OpenShift, ¿vale? ¿Qué haríamos? Imaginaros, voy a coger una cosa que se llama tag, ¿no? Que se llama label. Bueno, esto simplemente es un dato. Voy a coger el nombre de la máquina virtual. Este es el dominio de la máquina virtual. Me lo voy a copiar, ¿vale? Y ahora veréis por. Vale, lo que voy a hacer es crear un servicio, digamos, balanceado dentro de Kubernetes. Esto se llama servicios, los K8S Service. Lo voy a crear. Lo que voy a decir es, vale, voy a crear un servicio, ¿vale? Que lo que va a hacer es, cuando este servicio va a acceder a esta máquina, va a redireccionar el tráfico a esta máquina del puerto 80 al 80. Esto digamos que es un servicio balanceado. Creamos y al crearlo, ¿qué es lo que vemos? Que debajo de este servicio balanceado tenemos esta máquina virtual que se llama Fedora Azure HTTPD. ¿Vale? Ahora le vamos a dar acceso desde fuera, lo que viene siendo, ¿no? Crear ese nombre con esa bit. Vale, pues iríamos a rutas, creamos una ruta. ¿Cómo llamamos a la ruta? Bueno, imaginaos, le voy a llamar Fedora HTTPD, por ejemplo. Le voy a decir que apunte al servicio web app, al puerto 80. Le voy a decir que sea segura, o sea, que me haga HTTPS, me lo ofrezca por HTTPS, ¿vale? Con el certificado convencional por defecto. Y le voy a decir que si viene de una forma insegura, si yo hago un curl por el puerto 80, que automáticamente me redirija al 443. Esto entre al ingress de OpenShift, que ofrezca un certificado al cliente y una vez que ofrezca ese certificado, por debajo va a ir en claro, ¿vale? Bueno, me da una URL y se supone que si yo accedo aquí, pues accedo a mi web server, ¿vale? Para que veáis un poco cómo sería la operativa de crear una máquina virtual, poder acceder por una forma un poco, digamos, más tradicional con IPs externas, ¿no? O una forma un poco más orientada a aplicación, donde yo puedo crear un servicio y una ruta dentro de OpenShift de forma muy sencilla y me va a dar igualmente acceso con un nombre global que yo defino. Vale, esto es la primera parte que os quería contar de la demo. Vamos a volver a las slides. Aquí, vale. Bueno, simplemente contaros, no sé, bueno, esto normalmente cuando estoy en una charla y es en físico, le digo, oye, ¿sabéis qué es el Confidential Computing? Bueno, hay gente que lo sabe, hay gente que no, normalmente no, y bueno, aprovechamos para contaros, ¿vale? Bueno, básicamente el Confidential Computing de Intel lo que me va a permitir es, normalmente nosotros cuando trabajamos con datos, con seguridad del dato, cuando este dato está en disco, normalmente está cifrado,
¿vale? Perfecto. Tenemos la seguridad del dato cuando este dato reside en el disco y el dato está en descanso, está cifrado. Perfecto. Cuando el dato está en tránsito, o sea, cuando el dato está en la red, también hay sistemas o protocolos que me van a permitir, ¿no? Me van a dar esa seguridad. Por ejemplo, TLS o MTLS, en el caso de OpenShift, si utilizaras, imaginaros, Service Mesh. Bueno, puedes tener esa seguridad en el dato cuando está en transición. Pero ¿qué pasa con el dato cuando está en uso? Cuando está en la memoria y en la CPU de nuestra máquina, ¿no? Máquina virtual que a la vez estaría en la máquina del host. ¿Qué pasa? Vale, pues para poder proteger ese dato cuando está en memoria y el CPU, ¿vale? Tenemos el Confidential Computing de Intel. ¿Qué es lo que es el Confidential Computing? Básicamente es un sistema que me va a permitir a nivel de hardware cifrar la información, ¿vale? Que tengo en memoria y en CPU, y que una serie de elementos que yo elija puedan acceder a esa información, ¿vale? Ese contenedor, digamos, se llama Trust Execution Environment y lo que contiene son, pues, los datos sensibles, ¿vale? El software que es capaz de acceder a esos datos, descifrar esa información y poder acceder a esos datos, y luego los administradores, ¿no? de ese software que me van a permitir, que tienen permisos para acceder a ese dato. Todo lo que esté fuera no tiene capacidad de acceder, ¿vale? ¿Esto cómo lo hago? Lo hago con cifrado, digamos, de la información a través, como decía, de hardware, ¿vale? Y la verificación, evidentemente, esas son las funcionalidades principales: el aislado, como os decía, el cifrado de la información, y luego la verificación es que estos Trust Execution Environment puedo verificar la fiabilidad o sobre todo que sean correctos, ¿no? O que vengan de una fuente correcta a través de criptografía. Simplemente aquí os cuento un poquito los escenarios que tendríamos con los Trust Execution Environment dependiendo qué características eligiéramos. Y os explico un poquito. Si no tuviéramos, o sea, veis en azul sería lo que se llama Trust Boundary, que son los elementos que son potencialmente, vamos a llamarlos, no sé si peligrosos, ¿no? Pero que tendría capacidad de acceder al dato confidencial, ¿no? Estaría en azul. Si veis, si no tuviera Confidential Computing, digamos que los administradores del cloud, la BIOS y el firmware, el propio sistema operativo y los hipervisores, ¿no? Y el sistema operativo del hipervisor, la máquina virtual donde yo tengo mi aplicación, el sistema operativo de esa máquina virtual, las propias aplicaciones, todo ese stack tendría acceso. En un momento dado podría tener acceso a hacer un volcado de memoria, imaginaros, y poder obtener esa información en claro, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo los procesadores Intel TDX? Este boundary, este Trust Boundary solamente lo dejaría definido para la máquina administradora, para el sistema operativo o sea, la máquina administradora me refiero, para el administrador de la máquina donde estoy desplegando la aplicación, para el sistema operativo propio y para la aplicación. Y por último, si utilizara Intel SGX con App Isolation, voy a tener solamente unas pocas líneas de código, unas pocas o unas muchas, las que realmente sean, para poder acceder a esa información, ¿vale? Es proteger el dato. Los casos de uso, hay muchísimos casos de uso, pero ahora que no hablamos nunca de inteligencia artificial, es uno de los casos de uso más comunes que tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con inteligencia artificial? Cada vez más profesionales o más expertos están trabajando sobre más datos y sobre datos más sensibles, ¿no? Entonces, a la hora según está creciendo el uso de inteligencia artificial, vemos que es necesario aplicar esa seguridad a mayor nivel, ¿no? No solamente para, como decía, con el dato reposado o el dato en tránsito, sino también cuando el dato estamos trabajando en ello. También aplica muy bien a sistemas de colaboración de inteligencia artificial. Claro, cuando estamos tratando datos de múltiples compañías, que si yo estoy tratando datos de múltiples compañías y estamos hablando de, no sé, de tendencias de consumo, pues igual esa inteligencia artificial, o sea, esos datos no son tan sensibles, ¿no? Pero si estamos hablando de fraude fiscal o estamos hablando de medicina, pues igual esos datos son sensibles y necesito protegerlos, ¿no? De esta forma. Y sobre todo, también muy importante, empieza a haber regulaciones
sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, esta a nivel europea, donde los sistemas de inteligencia artificial se catalogan de alto riesgo, ¿no? Que están tratando una cantidad de datos muy grande y con una sensibilidad también, en algunos casos, muy grande. Entonces, poder cumplir estas legislaciones con estos sistemas más seguros, pues es importante, ¿vale? Y nada, simplemente contaros que uno de los casos de uso de esta implementación de los Intel TDX para OpenShift son los confidential containers, ¿vale? Para cargas, en este caso, de inteligencia artificial. Simplemente contaros que tenéis un enlace abajo sobre un blog que explica muy bien este caso de uso, pero básicamente, que ya os llegará en la presentación como os ha contado Clara, pero bueno, básicamente lo que es unas aplicaciones que corren en confidential containers en Azure, ¿vale? Y que están definidas con estos Intel TDX. Entonces, lo que me va a permitir son correr cargas en un trust domain, en un TDX, dentro de Azure y teniendo esa protección de ese dato y solamente expuesto a esa máquina virtual, ¿vale? Es un poco a grandes rasgos lo que cuenta este blog y este caso de uso muy específico de Intel que hemos trabajado en conjunto, Intel con Red, ¿vale? Para que lo podáis revisar a posteriori. Y simplemente contaros, para daros el dato, que a partir de la TDX está en GA, o sea que está soportado y disponible en estos principales cloud providers a partir de la quinta generación de los Intel Xeon Scalable Processors, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, en Google Cloud, en Microsoft, en Azure, vais a poder utilizar esta tecnología de seguridad del dato en uso, ¿vale? Bueno, hasta aquí esta parte de Intel y voy a la última parte, digamos, que os contaba, si os contaba al inicio. Si veis, hablábamos de OpenShift, luego hablábamos de OpenShift Virtualization y ahora vamos a hablar un poco de estrategias de modernización o de migración de aplicaciones, ¿vale? Y lo importante, y lo que os decía, y para mí la clave, ¿no? Es que nuestro objetivo es adaptarnos a cualquier velocidad de modernización que tengan cada uno de los clientes, ¿vale? Al final nosotros vemos los paths de modernización de aplicaciones, al final lo vemos como una carretera. ¿Por qué la similitud con la carretera? Porque puede haber diferentes velocidades, diferentes caminos, puedes ir por la derecha, por la izquierda, puedes salir por una autovía, o sea, hay diferentes paths que tú puedes tomar, ¿no? En la modernización de aplicaciones. El primer path y el path un poco más igual, no sé si llamarlo táctico, pero igual el path más rápido posiblemente sea coger las máquinas virtuales que tengo en un sistema legacy y migrarlo a mi sistema de virtualización moderno, ¿no? Donde yo pueda tener esas máquinas virtuales ya dentro de mi entorno, de mi plataforma de microservicios, de Kubernetes, y ya pueda, a partir de ahí, poder trabajar en mi modernización de esas máquinas virtuales. También existe el segundo caso, que es el Lift, Thinker and Shift, que es, vale, yo voy a trasladar ciertos workloads desde mis máquinas virtuales, lo voy a meter en contenedores y de ahí lo voy a meter en OpenShift. Vale, perfecto, nos podríamos adaptar igual. Yo podría mover una máquina virtual, imaginaros, podría mover una máquina virtual donde tuviera un JBoss o un WebSphere y de ahí hacer un movimiento de este WebSphere o lo que sea a contenedor, ¿vale? Para poder tener algo más ágil con lo que trabajar y poder desplegar de una forma más sencilla, construir contenedores. Bueno, podría hacerlo. También existe la posibilidad de hacer el refactor. El refactor y el refactor plus. ¿Qué significa esto? Yo puedo coger mi aplicación, mi monolito, puedo dividirlo en microservicios, ¿vale? Y llevarlo a contenedores. ¿Y qué significa con plus? Imaginaros que incluso puedo llegar y decir, vale, bueno, pues puedo convertir, gracias a la tecnología, este sistema o esta arquitectura de microservicios a un sistema orientado a eventos, o donde yo puedo aplicar
Machine Learning, bueno, pues podría hacer ese Refactor Plus. Y por último, sí podría también hacer lo que se llama el Retry and Replace, que es, vale, yo tengo mi aplicación en máquina virtual, en modo legacy, lo que voy a hacer es desarrollar una nueva aplicación en paralelo. Cuando yo tengo mi nueva aplicación funcionando, puedo coger la antigua, apagar mi máquina virtual, adiós a este sistema, ¿no? Y empiezo a trabajar con el nuevo. Y hay un quinto path aquí que no se cuenta, que es el de, pues mi aplicación igual tiene que morir en máquina virtual y ahí se va a quedar, ¿vale? Y va a tener que convivir con aplicaciones nuevas que yo vaya desarrollando, pero esa aplicación posiblemente no tenga la prioridad o el budget para poder hacer esa implementación o esa modernización y se va a quedar así, ¿vale? Bueno, digamos que si yo tuviera que proponer un ejemplo de modernización de aplicaciones en modo iterativo, ¿cómo lo haría? Bueno, pues podría en un primer momento coger de mi sistema legacy y hacer la migración, hacer un lift and shift y mover todas las máquinas virtuales a mi sistema de plataforma de virtualización moderno, OpenShift, ¿vale? Una vez que estoy en OpenShift, puedo empezar a trabajar con estos paths. He hecho el path 1, ¿no? Y voy a empezar a trabajar con otros paths. ¿Qué es lo que voy a hacer? Imaginaros que tengo WebLogic, Apache y bases de datos. Bueno, pues puedo coger los Apache, que para mí es sencillo, es el frontal, y los puedo pasar a contenedores de una forma sencilla. Bueno, empiezo a modernizar. ¿Cuál sería un segundo paso? Bueno, pues cojo los WebLogic y los voy a meter en un JBoss. Voy a hacer esa actualización, esa modernización, y ese JBoss va a correr en contenedores. Perfecto. Y por último, imaginaros que me quiero llevar esas bases de datos. Esa base de datos la tengo en esa máquina virtual y me lo voy a llevar a contenedores. Bueno, sería donde yo tendría un mundo full contenedores. Luego igual los JBoss, igual quiero empezar a trabajar con Quarkus. Bueno, ahí ya no hay límites. Tú ya estás, tu proceso de modernización, una vez que estás en OpenShift, es el que tú quieras tener y la velocidad que tú quieras tener. Vale, que en todo el proceso de modernización de aplicaciones, ¿cómo os podemos ayudar desde el punto de vista de producto? Bueno, hay un proyecto open source, se llama Conveyor, ¿vale? Que está dentro de la Cloud Native Computing Foundation. Para mí esto es como una revista, yo lo consulto todos los días, básicamente, ¿no? Porque tenemos estos proyectos open source más utilizados, ¿no? Y es un poco los estándares básicamente en proyectos open source. Bueno, pues tenemos esta comunidad que principalmente está desarrollando aparte de más cosas, pero bueno, tres herramientas principales para nosotros en este proceso de modernización de aplicaciones. Primeramente, Migration Toolkit for Application. Básicamente, ¿qué es lo que me va a permitir Migration Toolkit for Application? Lo que más conocido como MTA. Lo que nos va a permitir es migrar, analizar mis aplicaciones, el código de mi aplicación, y ofrecerme un path de modernización para poder migrarme a microservicios. Al final, lo que me va a permitir esto es analizar mis aplicaciones y ofrecerme ese path, ¿no? Decirme, vale, pues tú deberías hacer este y este cambio en estos sitios para poder ir a microservicios, ¿vale? Es una de las funcionalidades que tiene. Y ahora, una de las features nuevas, ¿vale? Va a ser aplicar inteligencia artificial a esta migración de aplicaciones. No voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero es una herramienta muy guay. Luego tenemos Migration Toolkit for Containers. ¿Y qué es lo que va a permitir Migration Toolkit for Containers? Yo tengo contenedores en otras plataformas. No sé, imagínate, tengo un Kubernetes, es que instalé Mesos en su momento y tengo Mesos, y ahora quiero estandarizar todo bajo OpenShift. Perfecto. Tenemos Migration Toolkit for Containers, que lo que va a permitir es migrar contenedores entre plataformas de contenedores. Y por último, Migration Toolkit for Virtualization, que es un poco la que más nos aplica hoy, ¿vale? Que sería la herramienta que me va a permitir migrar máquinas virtuales desde un entorno más tradicional, como puede ser Red Hat Virtualization, OpenStack o VMware, y me va a permitir migrar a escala máquinas virtuales a OpenShift Virtualization, ¿vale? Y como os decía, básicamente
esto, bueno, venga, os lo voy a enseñar ya directamente, que es MTV, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo funciona la herramienta. Vale, claro, se ve la pantalla ahí, ¿verdad? Vale, gracias. Gracias por eso. Vale, bueno, al igual que estamos en OpenShift, estamos en el punto de inicio anterior, ¿vale? Y al igual que casi todo lo que hacemos, y si os acordáis, antes que hablábamos que os decía, claro, es que ahora en plataformas de virtualización modernas, o sea, el modelo operativo es más sencillo porque al final tenemos un montón de operadores, ¿vale? Software que me va a permitir hacer la instalación y la configuración de mis soluciones. Mucho más sencillo, ¿no? Los que venimos de OpenShift 3, por ejemplo, y hemos actualizado el clúster y hemos visto este tipo de cosas, vemos la gran diferencia, ¿no? En el modelo operativo. Bueno, hay un operador que se llama Migration Toolkit for Virtualization, ¿vale? Una vez que tú instalas ese operador, al igual que os comentaba con OpenShift Virtualization, vas a tener un nuevo menú que se llama Migration, ¿vale? Migration, ¿vale? Al final lo que vamos a tener aquí es un overview de las migraciones. Básicamente que tenemos es, veréis, sobre todo que podemos ver, lo más importante aquí son las métricas, es cuántas máquinas he migrado, cuántas han funcionado, cuántas están en funcionamiento a día de hoy y cuántas han sido fallidas, ¿no? Las migraciones en los últimos 7 días, bueno, una serie de métricas que pueden ser interesantes. Luego tenemos los providers de virtualización. Súper importante los providers de virtualización porque lo que me va a permitir es acceder a la información, ¿vale? De mi sistema de virtualización. El host es este propio clúster. Puedo tener otros clústeres de tipo OpenShift. Podría tener otros si quisiera mover desde otros OpenShift a mi propio OpenShift. También se podría, ¿vale? Pero puedo tener diferentes providers. Y en este caso tengo un provider que, si veis, se llama VMware. ¿Qué es este provider? Bueno, aquí veis que tiene el endpoint, ha hecho una exploración y hay 10 máquinas virtuales, tenía 2 redes, 3 hosts, todo esto, toda esta información que tenemos aquí, ¿vale? De este, digamos, de este provider, lo podemos ver directamente sobre nuestro clúster de vSphere, ¿vale? Nuestro vSphere. Vale, un segundito, aquí no copiéis las claves. A ver, vale. El usuario, ¿vale? Si accedo a este usuario, ¿vale? Veis que, bueno, accedo con mi usuario, ¿vale? Puedo hacer el login y aquí veis lo mismo que yo he visto en providers, lo puedo ver directamente aquí. Veis que tengo, bueno, estos serían los hosts de los SX que tengo y las máquinas virtuales, ¿no? Una visión general. Luego puedo ver el almacenamiento, ¿vale? Que tengo simplemente un almacenamiento donde tengo todas mis máquinas virtuales, ¿vale? Y redes, que tengo una red también, ¿vale? Una red privada donde tengo todas mis máquinas virtuales atachadas a esta red, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer básicamente? Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a crear un plan. Si veis, hay un network map y un storage map. No lo voy a tocar ahora, lo vamos a ver luego. Lo voy a generar directamente en el plan de virtualización. ¿Cómo se crea un plan? Bueno, pues básicamente seleccionas el provider desde donde van a venir las máquinas virtuales. En este caso, desde VMware. Voy a seleccionar qué máquinas virtuales quiero migrar, ¿vale? Imaginaros que yo tengo un sistema tradicional donde tengo 2 frontales que acceden, dos servidores de aplicaciones que acceden a una base de datos y que por delante tienen un HAProxy. El HAProxy no lo voy a migrar. ¿Y por qué? Porque al final, si os dais cuenta antes, cuando he creado el servicio, la ruta para acceder a la aplicación, ¿no? Esta Apache que hemos creado, esto ya me lo está resolviendo OpenShift por defecto. Entonces, es una máquina, ¿no? Que me voy a ahorrar, que bien no voy a tener que configurar, que no voy a tener que trabajar con ella. Esto me lo ofrece OpenShift de caja cuando son servicios HTTP o HTTPS o gRPC, ¿no? En ese caso también. Entonces, me lo voy a ahorrar. Y voy a migrar estas 3 máquinas. Perfecto. Bueno, si veis, automáticamente hace un network map. ¿Qué significa esto? Yo lo que cojo es, he visto qué redes tenemos en VMware y las voy a mapear a las redes que yo tengo creadas en mi OpenShift. En este caso,
por defecto, lo que voy a hacer es que las máquinas que estaban atachadas a esta red se atachen a la red por defecto de pods de OpenShift, ¿vale? Y en cuanto al almacenamiento, yo tengo un almacenamiento pues un share, ¿vale? Y lo voy a mapear con con uno de mis storage class que tengo creados en OpenShift, que se llama, está basado en ODF, en OpenShift Data Foundation, ¿vale? En CEF, y le voy a crear aquí. Vale, esto básicamente, si veis, puedo tener múltiples redes. Con múltiples redes en OpenShift puedo mapearlas como yo quiera e incluso igual con el almacenamiento, ¿vale? Y una vez que tengo esto, le creo un nombre, le voy a llamar, bueno, vengo de todo CP, ¿vale? Que es lo que tengo aquí autorrellenado, y voy a crear el Migration Plan. Si veis, a día de hoy, ahora mismo, está en Not Ready. ¿Qué significa esto? Ahora mismo está haciendo unas comprobaciones, ¿vale? Para poder ponerse en Ready. Veréis que ya puedo ver, dentro de mi plan, puedo ver las máquinas virtuales, puedo ver los recursos que tengo, los cores que voy a migrar, ¿vale? Y la memoria que voy a migrar. En este caso, estas máquinas en origen están apagadas, ¿vale? Veo los mapping, los mapeados en este plan, y veo, importante, también los hooks. Puedo tener la capacidad de habilitar automatizaciones que se ejecuten antes y después de la migración. Imaginaros que antes de migrar, tengo que sacar unas máquinas del balanceo para luego migrarlas y luego volver a meterlas en un balanceo, o crear un servicio y una ruta para esa máquina en especial. Bueno, lo que tengamos que hacer lo podemos automatizar con estos pre-migration hook y post-migration hook, ¿vale? Si hay que hacer no sé, alguna actualización de alguna base de datos, algo, lo que sea, pues podríais incluirlo en estos hooks. Ahora mismo ya estaría para migrar, ¿vale? Estaría ready. Yo, ¿cómo lo veo? Bueno, veo que aquí tengo mis 3 máquinas virtuales y podría, en este plan, darle a migrar. Cuando le doy a migrar, puedo hacer un start de la migración. ¿Y qué es lo que voy a ver? Voy a ver paso por paso cómo esta migración va ejecutándose, ¿vale? Tengo la migración running, y dentro de la migración running, si veis, pues tengo una serie de pasos para cada máquina virtual. Por ejemplo, se ha iniciado, luego va a hacer la provisión del disco, luego va a hacer una conversión de la imagen, luego va a transferir esa imagen a OpenShift y luego va a crear la máquina virtual con ese disco ya creado y esa información, y va a levantar la máquina, ¿vale? Aquí, bueno, te pone la capacidad de la transferencia del disco, bueno, una serie de informaciones que te pueden venir bien en un proceso de migración, ir chequeándolas, ¿vale? Para ver que todo funciona bien, etcétera, etcétera. Una vez, esto lo vamos a dejar funcionando porque la imagen al final tarda en convertirse, tarda un rato y luego en copiarla, pero os voy a enseñar el resultado final. El resultado final es, estoy en mi virtualización, ¿vale? Y me voy a un proyecto que se llama VMs Imported, ¿vale? Aquí, básicamente, lo que tengo son las 3 máquinas virtuales que he migrado, ¿vale? Entonces, yo he cogido y las he migrado. Las tengo planas, por decirlo así, no tengo nada. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, principalmente lo que voy a hacer es dar acceso a la base de datos. En primer momento voy a crear un servicio para que las máquinas las máquinas de aplicaciones puedan acceder a mi base de datos, ¿vale? Aquí simplemente voy a coger del YAML las label que me van a permitir crear el servicio. En este caso, las label tiene que haber una que se llama app, base de datos, un segundito, bueno, si no me la puedo copiar, ¿vale? Esta app, entonces lo que voy a hacer es crear en networking, como hice antes, un servicio. Este servicio no va a ser público, ¿vale? Creo que el servicio se tendrá que llamar database. Este servicio no va a ser público porque solamente lo van a utilizar las máquinas que están dentro de ese namespace. Entonces voy a dejar este servicio a nivel privado. Vale, lo creo. Compruebo que los pods que están debajo, ¿vale? Son los que tienen que estar, que no son. Vale, pues entonces algo falla en el servicio. Vale, dame un segundo que voy a sacar la chuleta, ¿vale? Un segundito que saco la chuleta. Namespace. Ah, vale. No.
este servicio, este. Vale, esa está la etiqueta que tenía que haber cogido. Perdonad, ¿eh? Un segundito, vale, me voy aquí. Vale, entonces, en vez del selector App Data Database, era Qubit Name Data. Vale, perfecto. Se supone que ahora, vale, tengo mi máquina virtual debajo. Voy a crear otro servicio para que este servicio luego se convertirá en un servicio público para los servidores de aplicaciones. Mira, no me lo voy a jugar, ¿vale? Y lo voy a copiar directamente. Creo que lo tengo aquí. Vale. Me lo voy a copiar. Copio el servicio. ¿Vale? Si veis, es un servicio de Windows que tira, ¿vale? Al 8080 y con este selector de máquinas virtuales. Si le doy a Create, se supone que en los pods tengo que ver las dos máquinas virtuales que tengo creadas. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer público el servicio de Windows, ¿vale? Pues son máquinas Windows. Voy a hacerlo público, ¿vale? Pues esto lo puedo llamar WinWeb. Me lo invento. El servicio voy a tirar contra el servicio de Windows. Voy al target port al 80, pero oye, aunque sea al 80, yo lo quiero con mi seguridad, ¿vale? Y si me intentas conectar por inseguro, voy a hacer un redirect al seguro. Lo creo, veis que me crea una ruta HTTPS, ¿vale? Y aquí tengo mi servidor, está currado el frontend, la verdad. Y ahora según va dando al F5, ¿vale? Veis que va subiendo este número, ¿vale? Si yo abriera esto en un privado, veis que este es el WinWeb 2. Si lo abro en un privado, ¿vale? Pues se supone, bueno, me ha salido WinWeb 2 también, ha caído otra vez en el 2, pero en este caso va incrementando, ¿vale? Veis que si me voy aquí y ahora incremento, pues me voy al 17, ¿vale? Va incrementando. Os podéis fiar. O no, pero bueno, pues vale, y yo creo que ya poco más os tengo que contar. Simplemente, para un resumen de lo que hemos visto, OpenShift, nuestra plataforma para despliegue de aplicaciones, y en un modelo hybrid cloud o multicloud, virtualization, OpenShift Virtualization, donde podemos, digamos, el componente dentro de OpenShift que me va a permitir, bajo un mismo paraguas, tener contenedores y máquinas virtuales con los beneficios que ello conlleva de Kubernetes, ¿vale? Pues esto que hemos visto, ¿no? De crear servicios, rutas de una forma muy sencilla, Kubernetes / OpenShift, y que nos va a permitir romper la barrera de modernización, digamos, ¿vale? Y luego, por último, la herramienta de Migration Toolkit. Hemos revisado un poco todo, pero la principal es la Migration Toolkit for Virtualization, ¿no? Donde tenemos esas migración de aplicaciones, esos mapeos de storage y tal, desde VMware o desde OpenStack o Red Hat Virtualization a OpenShift Virtualization. Y por último, antes de las preguntas, que tenemos 2 minutos, ¿no? Perdona, Fran. Simplemente os quería contar. Cuando viene algo por producto de Red Hat, ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Compramos tenemos la suscripción, ¿no? Y tenemos un soporte. Vale, también tenemos un soporte de servicios. Simplemente os queríamos contar que, independientemente de qué punto te encuentres, ¿no? Si estás haciendo la definición de tu estrategia o quieres empezar a trabajar con ello para ver cómo funciona, o ya tienes OpenShift y quieres empezar a migrar cargas grandes, ¿no? O quieres ir un poquillo más allá, quieres ir un poquillo más allá con tu proceso de migración, en todos estos casos os podemos ayudar. Fundacionalmente hablando, tenemos training, tenemos diferentes tipos de training, os enviaré las slides, no voy a decir todos, ¿no? Pero tenemos training de Red Hat. No sé si habéis hecho training de Red Hat alguna vez. Yo soy muy friki con esto, pero me encanta. O sea, a mí me encanta, me gusta mucho, ¿no? La formación de Red Hat porque es muy práctica, no tienes que estudiarte y hacer unos test, no, es muy práctica, ¿no? Y te va a ayudar mucho en el día a día, o por lo menos eso es como yo lo veo, ¿vale? Luego tenemos una línea de ayuda, de consultoría, como puede ser, yo en mi casa soy arquitecto, tenemos arquitectos consultores que trabajamos en múltiples clientes y que os podemos ayudar en toda esta parte, ¿vale? Con diferentes esfuerzos. Y luego, por último, el TAM, el Technical Account Manager, que es un rol que os puede acompañar, os puede hacer de conexión con soporte y os va a ayudar de una forma más prolongada cuando tengáis si tenéis estos proyectos y os embarcáis en esta aventura. Y ya está, aquí dejo el mail, simplemente que veáis que está en pequeñito, ¿vale? Por si acaso me queréis enviar cualquier duda y tal. También las dudas que habéis puesto en el Q&A se van a quedar y os vamos a contestar. Y claro. Efectivamente, hay muchas preguntas. Yo creo que la temática
muy, muy interesante y se ha cubierto todo el tiempo disponible. Pues yo creo que lo mejor es que las recojamos, Vale, las tenemos todas y preparemos un documento que cuando os enviemos la presentación, pues os enviemos también ese documento con las respuestas, igual vale. algunas se pueden agrupar y como dice así, está su Sí, yo, contacto. eso, estoy a vuestra disposición. Lo que necesitéis, me escribís y os contestaremos igualmente. Dejar más preguntas si tenéis más preguntas, sin problema. Y no sé. Y lo siento, que tenía que muchas cosas que contar. No, no, muchas gracias por vuestras preguntas porque también demuestran el interés y nada, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Esperemos que hayáis aprendido mucho y seguimos en contacto. Vale, gracias chicos. Gracias. Hasta luego.